You know, I never knew Sabe, yo no sabía there was a difference between David's tabernacle and Moses' tabernacle. que hay una diferencia entre el tabernáculo de David y el tabernáculo de Moisés. The tabernacle was a tent made to house the Ark of the Covenant. Y es que pensemos, el tabernáculo es como una tienda de campaña en donde se alberga el arca del pacto, Which was the most sacred object of the people of God. lo cual es el artefacto más santo del pueblo de Dios. It was so sacred that they had this tent built for it, Tan sagrado así que esta tienda de campaña fue específicamente diseñada para él. and inside the tabernacle there was a veil Dentro del tabernáculo había un velo, that the Ark of the Covenant was behind. en donde el arca del pacto se ponía detrás de ese velo. God's presence was represented in the Ark of the Covenant. Esta arca del pacto representaba la presencia de Dios en ese lugar. And on top of the ark were two angels Y pensemos, el arca del pacto estaba diseñada con dos ángeles arriba de ella. that were carved in gold, Estaban tallados en oro and they had their wings extended over the mercy seat, y sus alas se extendían sobre lo que le llamaban el asiento de misericordia, which was the lid of the ark. lo cual era la tapa del arca. And this is where God in heaven would meet with man on earth, right at the mercy seat. Y es allí en donde el Dios de los cielos descendía para tener un encuentro con los hombres en este asiento de misericordia. David's tabernacle was different. Y pensemos, ahora, el tabernáculo de David era diferente. And it was different because there was no veil in his tabernacle. En el aspecto que era distinto era que en el de él no había velo. The reason for this, I believe, was because David had a heart after God. Y la razón de ello, yo creo que es porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. What's that mean? ¿Y qué significa eso? That means he loved to be in the presence of God. Eso significa que él amaba estar en la presencia de Dios. David writes in Psalm 17, 57 and 91, Y es que David escribe esto en el capítulo 17, 57 y 91. he says, I will abide in the shadow of your wings. Él dice cosas como, yo habitaré bajo la sombra del Omnipotente. Which means that in God we find security and comfort and strength. Lo que él está queriendo decir también es que en Dios encontramos esa fortaleza, esa paz y seguridad. But for David, it was more than that. Pero para David era más que eso. He literally would go into his tabernacle. Él literalmente entraba a su tabernáculo. There was no veil. Ahí no había velo. So he could go close to the Ark of the Covenant. Así es que él podía llegar hasta ahí cerca del arca del pacto. He couldn't touch it because it was very holy. No la podía tocar porque era algo sagrado. But he would be in the shadow of the wings. Pero él se ponía a la sombra de las alas. The angels that were over the Ark of the Covenant. De estos ángeles que cubrían el arca del pacto. Try to get a picture of this. Imagíneselo por un momento. David coming into the tabernacle. David entrando hasta la presencia del tabernáculo. And the sun would shine on the wings on top of the ark, Y el sol alumbrando por encima de las alas del arca, casting a shadow. haciendo una sombra. And David would literally come and he would kneel in this shadow. Y David literalmente llegaba y se hincaba frente a donde estaba ahí la sombra. He would be in the shadow of God's wings. Estaba ahí literalmente a la sombra de las alas de Dios. You know, in the Old Testament, ¿Sabe? Así en el Antiguo Testamento. the people were a lot different than David. Las personas eran muy distintas que David. They were raised as slaves in Egypt. Fueron creados como esclavos en Egipto. And they had a mentality, a slave mentality. Y tenían una mentalidad de esclavos. Their hearts were hard. Sus corazones duros. They were full of unbelief towards Y God. llenos de incredulidad en contra de Dios. They did not understand the keys to worship. Y no entendían las llaves como para adorar. David was different. Pero David fue distinto. And because he so hungered for God, Y como él tenía tanta hambre por Dios. I believe that's why God allowed him to build this tabernacle without a veil. Y yo creo que por eso Dios le permitió construir ese tabernáculo sin ese velo que lo separara. Remember, David was not a priest or a Levite.
Levite. Porque recordemos que David no era un sacerdote ni un levita, But he wanted to come close to God. pero él quería estar cerca de Dios. And he's the one that established singers Y él fue quien estableció a los cantantes and musicians. y aún los músicos. They would have a scribe Tenían aún escribas. and people, the singers would come in and they'd be anointed by God. Y habría personas que entraban y serían ungidas por Dios. And they would hear divine words Y empezaban a tener revelación divina. and then sing these spontaneous songs to God. Y así espontáneamente entonar en alabanzas estas palabras a Dios. Meanwhile, the scribe would write these things down. Y mientras tanto los escribas anotaban todas ellas. And we read about them today when we read the book of Psalms, Y ahora nosotros podemos leerlas cuando leemos el libro de Salmos, which are really a book of hymns meant to be sung in the tabernacle of God. lo que en realidad son himnos que están diseñados para entonarse en el tabernáculo de Dios. David talks about, I will sing in the tabernacle. David decía, yo cantaré en el I will tabernáculo. clap my hands in worship. Yo voy a aplaudir en adoración. I will lift my hands in the sanctuary. Levantaré mis manos en el santuario. He loved to praise his God. Él amaba adorar y glorificar a Dios. These were things that didn't happen in Moses' tabernacle. Esas todas actividades que no ocurrían en el tabernáculo de Moisés. And God loved David's tabernacle. Y a Dios le gustaba mucho el tabernáculo de David. We know about this because 200 years later, Y sabemos esto porque 200 años después, the prophet Amos speaks el profeta Amós habla algo. in 9:7, and he says, God says through him, I will rebuild the tabernacle of David. En 9:7 dice, a través de él restableceré el tabernáculo de David. And many years after that, in Acts the 15th chapter, Y ya muchos años después, en Hechos 15, the apostles are meeting together after the resurrection of Jesus. los apóstoles se reúnen después de la resurrección del Señor Jesucristo. And the words of Amos were quoted, Y entonces las palabras de Amós se citan, where they said, God says he will rebuild the tabernacle of David. en donde dicen, el Señor dice que se reconstruirá el tabernáculo de David. And they realized by the Holy Spirit that this meant that Gentiles could now come and worship God. Y se dan cuenta a través del Espíritu Santo que esto quiere decir que los gentiles pueden venir a adorar a Dios. Like David, they could come right up to God, Así como David, también los gentiles ahora podían venir delante de la presencia de be Dios, close to him, estar cerca de él and worship him, y adorarlo and receive his strength y aún recibir su fortaleza. in the presence of the living God. Todo esto en la presencia del Dios viviente. And that's what God wants for each of us. Y sabes que eso es lo que Dios quiere para cada uno de He nosotros. wants to rebuild within us the tabernacle of David Reconstruir dentro de nosotros el tabernáculo de David, so that we're close. para que podamos estar cerca, We desire his presence. para que deseemos estar en su presencia. So like David, we can come and abide in the shadow of his wings. Y para así como David nosotros poder entrar y habitar bajo la sombra del Omnipotente. God is so good. Dios es tan bueno. Thank you for listening today. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Que Dios le bendiga.